Introducción. La nueva dictadura no tiene tanques, tiene hashtags. Michel Onfray. Mayo del 68 no fue la revolución que nos prometieron, no abolió el poder, lo desplazó, no liberó al sujeto, lo desarmó, no combatió la opresión, la volvió deseable. Este ensayo parte de una sospecha cada vez más evidente. La izquierda que se dijo libertaria terminó edificando una dictadura simbólica más eficaz que cualquier régimen tradicional. Ya no impone con uniformes, sino con consignas, ya no prohíbe, cancela, ya no castiga, excomulga. Lo que se gritaba en las calles de París, prohibido prohibir, derivó en una cultura del goce obligatorio, del deseo infantilizado, de la corrección permanente. La transgresión fue absorbida por el mercado, la crítica transformada en estilo y el hedonismo domesticado por el narcisismo rentable. La dictadura progresista no persigue con armas, sino con afectos vigilados. No necesita estado policial, le basta con una comunidad alerta, dispuesta a señalar cualquier desvío del nuevo dogma moral. Así se construyó un poder sin rostro, sin centro, sin resistencia posible. Volver a mayo del 68 no es un acto de nostalgia, sino una forma de arqueología política, para entender cómo se pasó del deseo colectivo a la fragilidad militante, de la ética del conflicto a la estética del trauma, del hedonismo contestatario al simulacro emocional. Este texto no busca reconciliación ni homenaje, busca romper el hechizo de la traición y devolverle al pensamiento lo único que puede volverlo peligroso, la voluntad de decir lo que no se espera. Capítulo 1. El mayo que no fue. Mayo del 68 no fue marxista, tampoco fue proletario. Fue una revuelta simbólica, estudiantil, burguesa, orquestada por hijos cultos que le gritaron al padre pero sin irse de casa. Hijos que no querían abolir el orden, sino rediseñarlo a medida de su sensibilidad. No deseaban tomar el poder, sino gozar sin culpa. No buscaban eliminar la propiedad, sino vivir sin horarios. Fue una revolución estética, no estratégica. Un espectáculo pulsional, no una transformación material. El obrero, la fábrica, la clase trabajadora real quedaron al margen. No hubo comuna, no hubo hambre, no hubo barricadas construidas con necesidad histórica. Hubo estudiantes con tiempo, consignas con ritmo, grafitis con poesía. El deseo se volvió consigna, pero sin cuerpo político. La revuelta se sintió intensa, pero no tuvo programa, ni dialéctica, ni partido, ni base obrera. Fue una borrachera colectiva sin resaca revolucionaria, una danza simbólica entre el tedio burgués y la pulsión adolescente. La crítica al padre fue legítima, pero no nació un adulto en su lugar, nació el niño soberano, exigente, impulsivo, narcisista, demandante. Un sujeto que no desea, exige, que no construye, espera, que no se inscribe en el mundo, reclama que el mundo se pliegue a su emocionalidad. Lo que en principio se mostró como un hedonismo contestatario fue rápidamente metabolizado por el sistema. No necesitó represión, necesitó escucha estratégica. Bastó con observar, esperar y ofrecer lo mismo que se pedía, pero en versión vendible. El deseo fue estetizado, el erotismo empaquetado, la transgresión reproducida como estilo. El sistema no combatió la revuelta, la maquilló y la puso a circular. ¿Querés libertad? Toma una publicidad de Levi's. ¿Querés romper estructuras? Acá tenés una película de Antonioni. ¿Querés sexo libre? Probá con Playboy. Lo que era fuego se volvió vitrina. Lo que era consigna se volvió remera. Y lo que era revolución se volvió postura. Mayo del 68 no fue traicionado, ya venía neutralizado de origen.
no por su espíritu, sino por su falta de espesor histórico. Confundió sensibilidad con transformación, erotismo con épica y libertad con ausencia de límite. Lo que nació como rechazo a la autoridad terminó rechazando también la responsabilidad. No abolió el poder, lo volvió deseable. No construyó una alternativa, abrió las puertas para que el capitalismo se reinventara en su versión más cínica y lubricada. De ahí, el paso al progresismo sentimental fue cuestión de tiempo. El resultado fue una generación incapaz de sostener la tensión del conflicto, que convirtió la incomodidad frente a la norma en trauma narrativo, que dejó de pensar en términos de justicia para pensarse en clave de herida, que terminó reclamando protección al mismo sistema que decía odiar. Mayo del 68 no fue el inicio de la revolución, fue, quizás sin quererlo, el inicio de su estetización definitiva. Capítulo 2. Del hedonismo contestatario al narcisismo rentable. Mayo del 68 quiso liberar el cuerpo, erotizar la política, devolverle al deseo su potencia crítica. No lo pensaba como una huida, sino como una forma de resistencia contra la represión sexual, contra la culpa cristiana, contra el deber burgués. Se trataba de devolverle a la vida su espesor libidinal, su fuerza poética, su dimensión trágica. El hedonismo, en ese contexto, no era liviandad ni capricho, era una forma de insubordinación. Gozar era desafiar la norma. Desear era combatir la estructura. Había una ética del placer que funcionaba como desacato. Desobedecer al padre, a la iglesia, al jefe, al partido. El cuerpo aparecía como el último territorio no colonizado y, por lo tanto, como campo legítimo de batalla. Pero esa forma de hedonismo, existencial, sucia, profunda, no sobrevivió al sistema que supo absorberla sin combatirla. El capitalismo tardío no necesitó perseguir el deseo, lo estetizó. No necesitó prohibir el placer, lo volvió obligatorio. No lo suprimió, lo volvió mercancía. El deseo, antes encarnado como exceso vital, pasó a gestionarse como capital simbólico. Ya no se deseaba al otro, se deseaba el efecto que uno causaba en el otro. Lo que antes era carne, ahora era imagen. Lo que antes era tensión, ahora era contenido. El cuerpo dejó de ser territorio para convertirse en escaparate. De ser herramienta de revuelta pasó a ser plataforma de visibilidad. El goce, antes rugido, ahora es pose. El sudor se higieniza, se ilumina, se coreografía. Ya no se trata de experimentar placer, sino de mostrar que se está gozando. El deseo se actúa, se comunica, se filma, se comenta. El yo no se abandona en el éxtasis, se supervisa. No hay entrega, hay branding. El hedonismo se volvió rentable. Lo que se prometía como liberación se transformó en una nueva forma de explotación emocional. Mostrar, editar, compartir, responder, actuar, exagerar, corregir. El placer se volvió gestión de estímulos. Ya no es intensidad, es engagement. La experiencia interior fue reemplazada por la validación exterior. Se dejó de gozar para empezar a capitalizar el goce. El mercado no reprimió el deseo, lo organizó. Le dio hashtags, filtros, horarios, límites y métricas. Ya no se trata de intensidad, sino de frecuencia, de duración, de cantidad de likes. El deseo dejó de ser falta para transformarse en rendimiento. Y donde no hay falta, no hay erotismo. Donde todo se muestra, nada quema. El deseo dejó de habitarse, se calcula, se optimiza, se programa. Las consignas del 68, haz lo que quieras, sé vos mismo, seguí tu deseo, fueron recicladas por el neoliberalismo afectivo como instrucciones para producirte a vos mismo como marca. La autenticidad se volvió un imperativo, el goce una responsabilidad emocional, la felicidad
un KPI. Lo que había sido una grieta contra el orden se volvió suplemento del orden. El deseo, que había sido revuelta, se volvió deber. El resultado es una subjetividad hipersexualizada pero impotente, estimulada pero vacía, visible pero desvitalizada. Una subjetividad que no encuentra lugar para el secreto, para la vergüenza, para la entrega sin testigos. Y sin eso, el deseo no puede nacer. No hay fuego donde no hay sombra. No hay intensidad donde todo se muestra. El cuerpo, saturado de sí mismo, ya no produce transgresión, produce contenido. Y el goce, desligado del enigma, ya no sirve para vivir, sirve para sostener la ilusión de que seguimos siendo libres. Lo que comenzó como hedonismo contestatario terminó como narcisismo funcional. No se abolió la represión, se tercerizó. Ahora la impone el algoritmo, el seguidor, la mirada del otro que espera performance. El deseo se convirtió en loop, la revolución en selfie y la libertad en adorno. Capítulo 3. De la izquierda obrera al progresismo performático. Cuando el obrero dejó de ser el sujeto histórico de la transformación, la izquierda perdió su anclaje material. La caída de los grandes sindicatos, la integración progresiva de la clase trabajadora al consumo, la desaparición del horizonte comunista como alternativa concreta, dejaron a la izquierda sin base y sin destino. El enemigo ya no era visible, el patrón ya no tenía bigotes ni sombrero, el capital ya no se sostenía en fábricas llenas de humo, el capitalismo se volvió cool y con él también sus esclavos. Frente a esta mutación, la izquierda necesitó inventar un nuevo sujeto político, uno más fluido, más emocional, más disponible. El proletariado fue reemplazado por las identidades. La lucha de clases fue desplazada por la lucha de etiquetas y el conflicto material por la sensibilidad herida. Ya no importaba cuánto tenías, sino cuánto te dolía. La opresión se midió en términos de afecto, de representación, de relato personal. Nació así el progresismo sentimental, una forma de militancia basada en la exposición de la herida como pasaporte político. La política dejó de ser organización de intereses y pasó a ser curaduría de experiencias. Se reemplazó la conciencia de clase por la confesión pública, se vació el proyecto y se llenó el discurso. La ideología se disolvió en emociones. El diagnóstico se volvió hashtag. La figura del militante fue reemplazada por la del ofendido. Y toda autoridad fue desmontada en nombre de una horizontalidad fingida, donde cada subjetividad se volvió incuestionable, mientras más frágil se declarara. Lo que la izquierda perdió en poder real intentó compensarlo con capital moral. Ya no dirige procesos revolucionarios, dirige indignaciones. Ya no construye partido, construye sensibilidad colectiva. Ya no toma fábricas, toma redes. El progresismo performático no necesita transformar la realidad, necesita protagonizarla simbólicamente. No requiere coherencia, le basta con visibilidad. No le interesa producir cambios estructurales, le alcanza con viralizar una emoción. En este nuevo paisaje, la figura del explotado fue reemplazada por la del vulnerable. Y el vínculo con el otro dejó de ser una alianza táctica para convertirse en una intersección emocional. El sujeto político ya no es colectivo, es una suma de experiencias individuales que compiten por atención. No hay programa, hay relato, no hay organización, hay empatía, no hay épica, hay trauma, y ese trauma se vuelve legitimación, argumento, escudo. Cuanto más herido te mostrás, más autorizado estás para hablar. La lucha dejó de ser contra el sistema y pasó a ser contra la incomodidad. Ya no se pide justicia,
se exige confort simbólico. Esta izquierda ya no quiere tomar el Estado, quiere corregir el lenguaje, no quiere cambiar las condiciones materiales, quiere purificar el discurso, no combate la explotación, cancela el chiste. Su ideal no es el futuro colectivo, sino la protección permanente del yo. Lo que antes fue militancia, hoy es community management del alma. Y donde antes había conflicto, hoy hay algoritmo. El progresismo performático es el resultado lógico del fracaso histórico de la izquierda real. Nació de su derrota, de su impotencia, de su mutación cultural, y se convirtió en una dictadura emocional que no reprime, reeduca, no censura, sensibiliza, no te lleva preso, te vuelve invisible. Funciona con likes, con juicios morales, con pequeñas inquisiciones cotidianas donde el disidente no es el que piensa distinto, sino el que se atreve a no llorar. De la fábrica al feed, del sindicato al trauma, de la revolución al storytelling. Así se desplazó el eje de la política. El enemigo ya no es el capital, es el que incomoda. El compañero ya no es el que lucha con vos, es el que te valida. Y el futuro ya no es una conquista, es un rincón seguro donde nadie se atreva a contradecirte. Capítulo 4. La cultura como veneno lento, 1968 a 1975. El sistema no derrotó al Mayo del 68, lo digirió. No lo reprimió con tanques, lo absorbió con discos, con películas, con afiches, con símbolos que hicieron sentir a toda una generación que estaban ganando, cuando en realidad ya habían sido convertidos en decorado. La contracultura fue canalizada como estilo, la rebeldía no fue silenciada, fue reproducida, fue amplificada justo hasta el punto de perder su filo. Lo contestatario se volvió cool, lo subversivo, rentable, y lo revolucionario, una estética administrada por el mercado. Entre 1968 y 1975, la cultura fue la trampa. Fue el laboratorio donde se transformó el deseo en contenido, donde se convirtió el grito en jingle, donde la política fue sustituida por el erotismo estilizado, por la espiritualidad prefabricada, por el consumo psicodélico. Fue el momento exacto en que el capital dejó de vender obediencia y comenzó a vender libertad. Pero una libertad sin poder, sin sujeto histórico, sin responsabilidad. Una libertad líquida, estéril, estimulante pero inofensiva. Películas como Easy Rider, 1969, ofrecían una narrativa de rebeldía individualista, estética y condenada al fracaso, en la que dos motociclistas buscaban la libertad, pero eran asesinados por el sistema que no se animaban a combatir de frente. Era la revolución sin revolución, un viaje sin horizonte disfrazado de utopía. Zabriskie Point, 1970, dirigida por Antonioni y producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, fue un espectáculo visual de jóvenes anarquistas y explosiones al ritmo del rock psicodélico. Era bella, era radical, era inútil, porque lo revolucionario estaba ya empaquetado y distribuido por los mismos que sostenían el orden que decía criticar. Mientras tanto, en la música, el deseo se volvía mercancía cada vez más sofisticada. The Beatles pasaban del amor adolescente al caos conceptual en el White Album, para luego fundar Apple Records y convertir su arte en multinacional. Jim Morrison, Jimi Hendrix y Janis Joplin morían jóvenes, y el sistema los convertía en íconos, no en mártires políticos, sino en estampitas rentables. Se inauguraba así una nueva forma de gloria cultural, morir por exceso de libertad, no por enfrentamiento con el poder. El rebelde era consagrado, pero sin dientes. Se lo elevaba como imagen para que nadie se preguntara qué fue de su causa.
La cultura oficial dejó de ser conservadora, empezó a disfrazarse de provocación. Bertolucci filmaba Last Tango in Paris, 1972, y el sexo se volvía tragedia moderna bajo el aura de la vanguardia europea. Pero ya no se proponía una revolución erótica, se ofrecía un consumo de lo íntimo. La frontera entre lo público y lo privado se desdibujaba, no para emancipar, sino para exponer. Lo íntimo fue convertido en producto, lo sexual en mercado, lo transgresor en culto. La política del cuerpo se transformó en coreografía de disidencia, apta para la crítica de arte y la distribución internacional. La cultura empezó a decirle al joven: podés ser rebelde, pero no cambies nada. Podés drogarte, desnudarte, explorar tus límites, siempre y cuando lo hagas dentro del campo estético, siempre y cuando no toques la propiedad, siempre y cuando no cuestiones la lógica de fondo. Era el nacimiento del rebelde domesticado, el hippie con contrato discográfico, el director radical con financiación estatal, el performer político que vive del escándalo cuidadosamente dosificado. The Rocky Horror Picture Show, 1975, cerró el ciclo con una sátira travestida de todos los excesos imaginables. No era una burla a la moral conservadora, sino una autoparodia de la revolución ya perdida. El mensaje era claro: todo es permitido, todo es posible, nada importa, el deseo se vuelve espectáculo. La política, musical, la disidencia, cosplay. Mientras tanto, el capital evolucionaba. Las primeras computadoras personales empezaban a circular. El sujeto revolucionario mutaba en nerd, en emprendedor, en individuo hiperconectado. La comuna era reemplazada por el garaje en Silicon Valley. El Che moría en Bolivia, pero su cara decoraba remeras de adolescentes ricos en París. La utopía colectiva había sido derretida y reformulada como experiencia individual vendible. Entre el 68 y el 75, el sistema aprendió a gestionar la revolución como si fuera parte de su menú. No necesitó censurar, necesitó producir. No necesitó destruir, necesitó dar lugar, dar espacio, dar voz, dar droga, dar orgasmo. El capitalismo ya no era la represión, era el buffet simbólico donde cada uno podía servirse su propia disidencia estética. Y mientras tanto, la estructura de poder seguía intacta, más invisible, más eficiente, más cool. Capítulo 5. Cuando el enemigo se volvió moda. El enemigo ya no está en el poder, está en el espejo. Ya no es el empresario, el general o el banquero. Ahora el enemigo es el que incomoda, el que no adopta el tono correcto, el que no baja la mirada, el que no llora cuando hay que llorar, el que no se disculpa por estar entero. La disidencia ya no se mide por lo que uno enfrenta, sino por lo que uno representa. Y en ese marco, la estética se volvió política, pero la política se volvió maquillaje. Lo que antes era subversión, hoy es outfit. Lo que antes era marginalidad, hoy es estrategia de marca. La rebeldía fue homologada como estilo de vida. Tener tatuajes, mostrarse queer, hablar en inclusivo, consumir con culpa, llorar en stories, denunciar microviolencias, citar a Judith Butler, practicar poliamor con términos legales. Todo eso compone la nueva estética del yo sensible. Una estética que dice pelear contra el sistema mientras lo alimenta con cada clic. La revolución se volvió merchandising. La gorra con frase antisistema, la tote bag con estampa feminista, el emoji con bandera. No hace falta cambiar nada, alcanza con performar una distancia simbólica, una curaduría de pequeños gestos indignados que no molestan a nadie, porque si molestaran no serían tendencia. El algoritmo no promueve la verdad,
promueve lo que vende bien, la ilusión de incomodidad. Y lo más cómodo de todo es una rebeldía que no exige nada salvo atención. Lo que alguna vez fue militancia se convirtió en autoafirmación pública. Ya no se busca transformar el mundo, sino mostrarle al mundo que uno está del lado correcto. El like reemplazó al manifiesto, el comentario indignado sustituyó al panfleto, la cancelación reemplazó a la crítica. Y el nuevo militante no sale a la calle, se actualiza en tiempo real, minuto a minuto, con cada trending topic. Ya no se marcha, se postea. Y mientras más dolido se muestra, más autoridad simbólica adquiere. La figura del rebelde fue absorbida por el mercado como ícono aspiracional. Ya no es el que desafía la ley, es el que gestiona su vulnerabilidad como capital, el que administra su herida como pasaporte a la visibilidad, el que sabe qué decir, cuándo llorar, cómo enunciar su trauma sin salirse del guión de la empatía mainstream. Ya no hay ruptura, hay casting emocional. El sistema no censura esa sensibilidad, la estimula, porque sabe que el sujeto frágil no organiza nada, solo pide cuidados. Y cuidar no es transformar, es contener. Así, el enemigo pasó a vestirse de víctima, pero no una víctima real que exige justicia, sino una víctima narrativa, decorativa, funcional. Una víctima con curaduría estética, con su lenguaje, su merchandising, su red de validaciones cruzadas. Y en ese juego, la rebeldía se volvió requisito de pertenencia. Ser disruptivo es obligatorio, disentir es tendencia, subvertir es branding, y quien no participa de ese simulacro queda fuera, no por conservador sino por desactualizado. El último triunfo del sistema fue hacer de la transgresión un hábito, una rutina de expresión segura, higiénica, políticamente rentable. Ya no hay riesgo, ya no hay tensión, solo una circulación infinita de gestos que se neutralizan al segundo de aparecer. Lo queer, lo disidente, lo crítico, lo sensible, todo se convierte en moda antes de que pueda ser peligro. Y cuando todo es permitido como estética, ya nada desafía como verdad. La crítica no desapareció, se volvió decorado. La disidencia no fue censurada, fue reducida a contenido. Hoy no se combate al sistema, se colabora con él estéticamente. Se lo adorna con nuestras heridas, se lo alimenta con nuestras quejas, se lo distrae con nuestras identidades. Y mientras tanto, el poder real, económico, estatal, corporativo, sigue intacto, disfrazado de aliado, sonriente, viendo cómo sus críticos se matan por un poco de atención dentro del juego que él mismo diseñó. Capítulo 6. Palestina, Irán y el progresismo occidental, la traición consumada. La izquierda occidental, huérfana de revolución y saturada de sensibilidad, necesitaba un nuevo enemigo. Ya no podía seguir hablando de clase sin masas obreras. Ya no podía hablar de explotación sin fábricas. Ya no podía invocar al Che Guevara sin que ese rostro estuviera impreso en remeras de H&M. Y entonces miró hacia Oriente. Encontró en Palestina una causa, encontró en Irán una narrativa, encontró en el mundo islámico la posibilidad de proyectar su vieja épica en otro cuerpo, lejano, exótico, irrepresentable, pero funcional. La lucha contra el imperialismo se convirtió en el comodín moral del progresismo europeo y latinoamericano. Y con eso se aliaron simbólicamente con regímenes que niegan todo lo que dicen defender. Mujeres que no pueden mostrar su cabello, homosexuales colgados en plazas, prensa censurada, minorías étnicas reprimidas. Pero nada de eso importa si el enemigo común es Estados Unidos, Israel o Occidente. La vara moral es selectiva.
El progresismo contemporáneo no mide lo justo, mide lo útil para su relato. Israel no es defendible porque sea perfecto, sino porque es el espejo invertido de esa hipocresía. Una democracia incómoda, militarizada, tensa, sí, pero donde las mujeres votan, los homosexuales desfilan, los árabes tienen ciudadanía y los artistas critican abiertamente al gobierno sin ser encarcelados. Eso, para la izquierda performática, es inaceptable, no porque esté mal, sino porque le recuerda lo que abandonaron, la complejidad, el conflicto, la responsabilidad. El progresismo occidental se volvió teocrático sin darse cuenta. Abandonó la razón, la ilustración, la crítica y se entregó a una fe sentimental donde todo lo que resiste es bueno, aunque lo que resista sea un califato. Es la lógica del colonizado simbólico. Cualquier estructura que enfrente a Occidente es automáticamente sagrada. No importa si esa estructura somete a mujeres, mutila genitales o criminaliza la libertad. Si grita muerte al imperialismo, alcanza. Lo que antes era pensamiento crítico hoy es romanticismo reaccionario. El militante queer europeo que levanta la bandera palestina no podría caminar 10 metros en Gaza. La activista feminista que denuncia la opresión occidental del cuerpo no podría salir sola a la calle en Teherán. Pero eso no importa, la coherencia no es parte del nuevo credo. Lo que importa es el gesto, la señal, el relato. Y si ese relato implica entregar los principios que alguna vez sostuvieron la libertad, se entregan sin culpa, porque la culpa ahora la tiene Occidente, siempre. La traición del progresismo no es hacia el sistema capitalista, sino hacia sus propios valores. Ya no defiende la emancipación del individuo, sino la validación de identidades vulneradas. Ya no cree en la libertad como principio, sino como privilegio que hay que regular. Ya no apuesta a la igualdad de derechos, sino a la distribución del sufrimiento. Si alguien sufre más, tiene razón. Si alguien es más pobre, su violencia es legítima. Si alguien es oprimido, todo lo que haga está permitido. Así se instala un nuevo régimen moral, el del victimismo armado, donde la justicia no se construye, se presume, donde el terror se justifica si es periférico, donde el antisemitismo es relativizado si viene disfrazado de causa, y donde la izquierda, en su versión posmoderna y autoflagelante, termina siendo la agencia de prensa involuntaria de teocracias que desprecian todo lo que esa izquierda alguna vez defendió. No hay revolución en besarle los pies a quien te fusilaría. No hay progresismo en venerar la opresión ajena solo porque es extranjera. No hay lucha política en aplaudir al verdugo si su acento no es occidental. Lo que hay es cinismo, decadencia simbólica y una cobardía travestida de empatía. El progresismo occidental traicionó la revolución cuando abandonó la verdad por el gesto, la libertad por la pose, el pensamiento por el sentimentalismo. Palestina e Irán, como símbolos, no son el problema. El problema es ese sujeto que, incapaz de asumir su derrota histórica, prefirió disolverse en causas ajenas antes que volver a pensar en serio. Epílogo. La explosión del relato. El ataque atómico marca el comienzo del fin del relato woke. No porque sea justo, no porque sea noble, sino porque interrumpe la fantasía, porque devuelve al mundo su densidad, su peligro, su límite, porque obliga a elegir, y en ese gesto el progresismo queda desnudo, ya no como movimiento, sino como disonancia, como glitch, como intento de gobernar lo real con categorías simbólicas caducas. El siglo woke fue una larga infancia, una pedagogía emocional donde todo debía ser cuidado, validado, protegido, nombrado con precisión quirúrgica.
Pero el mundo no es un aula, ni una red social, ni una terapia de grupo. El mundo, con hambre, con frontera, con religión, con acero, acaba de recordárnoslo, y con él vuelven las preguntas que el progresismo evitó por décadas. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está dispuesto a usarlo? ¿Quién puede resistir lo real? Trump en EEU, Milei en Argentina, Meloni en Italia, Orbán en Hungría, musulmanes instalados en barrios españoles, africanos y asiáticos, reorganizando demografía y conflicto en Europa Oriental. Todo forma parte del mismo giro. No es una ola de odio, es la descomposición final de un orden narrativo. El multiculturalismo como fe, la inclusión como dogma, la empatía como escudo, todo eso cruje. No porque el mundo se haya vuelto más cruel, sino porque el mundo volvió a ser lo que siempre fue, un campo de poder. El progresismo cultural no está siendo derrocado, está siendo superado. Ya no puede dar respuestas, ya no puede organizar sentido, ya no produce deseo. Su lenguaje es ornamental, su moral burocrática, su sensibilidad autocomplaciente. Y cuando el mundo vuelve a arder, esas virtudes de salón se revelan inútiles. Después del mayo del 68, todo fue superficie. Deseo estetizado, goce gestionado, dolor narrado, trauma rentable. Ahora, después de la bomba, vuelve la materia, vuelve la urgencia, vuelve la pregunta por lo trágico, por lo viril, por la decisión, vuelve el miedo, vuelve el gesto, y con ellos quizás una nueva forma de pensamiento, más amarga, más lúcida, más adulta. La izquierda no fue vencida por la derecha, fue derrotada por su propia estética, por creer que el mundo era un texto, por convertir la política en afecto, por querer evitar la tragedia sin haber entendido nunca el precio de la historia. Y ahora que lo real volvió, queda una última traición por consumarse, traicionar la fragilidad organizada, volver a decir lo que no se espera, volver a habitar el riesgo, volver a hablar en nombre propio sin pedir permiso. Y si hay un núcleo simbólico donde esta traición se condensa, es el conflicto entre Israel y Palestina, no como disputa territorial, sino como teatro ontológico del siglo XXI. La izquierda occidental proyecta sobre ese conflicto su odio hacia Occidente. No defiende al pueblo palestino, utiliza su sufrimiento como excusa para anhelar la caída del mundo que la parió. En ese espejo invertido, Israel representa la técnica, la democracia, el mercado, la defensa armada del límite. Palestina, en cambio, encarna la narrativa del oprimido sin matices. El progresismo no elige entre dos pueblos, elige entre dos símbolos, y elige, una vez más, la ilusión de pureza antes que la complejidad del poder. La guerra se ha vuelto la nueva caverna de Platón. No se discute lo real, sino su sombra. No se analizan los hechos, sino los relatos que permiten seguir creyendo que todo lo que huele a Occidente debe caer. Pero lo que esa izquierda desea no es justicia, es castigo. Y lo que la bomba deshace no es un relato más. Es el campo de distorsión moral que sostenía a toda una cultura condescendiente con su enemigo y culpable de su herencia. La explosión del relato es eso, el fin del encantamiento, el fin de la pedagogía emocional que ocultó durante medio siglo que el mundo sigue siendo brutal y que a veces, para no caer, Occidente va a tener que dejar de disculparse.